Hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y para empezar este día, quiero que ustedes me acompañen con una oración. Así que los invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Hermoso Padre Celestial, te damos gracias, mi Rey, mi Señor, por este nuevo día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque nos permites venir delante de ti a buscarte. Y venimos, Señor, con un corazón dispuesto. Venimos, Señor, preparándonos para lo que tú quieres hablarnos esta mañana. Señor, delante de ti ponemos todas nuestras aflicciones, todas nuestras angustias, todos nuestros temores, todo lo que somos, Señor, para que tu gloria, Señor, se manifieste en nuestras vidas este día. Porque hoy, Señor, hoy queremos oír tu voz. Hoy queremos, Señor, escucharte a ti. Gracias, mi Rey. Aquí estamos listos para que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sabes, quiero comenzar con un texto, así que por favor vamos a la escritura, vamos a Jeremías 33:3, que seguramente tú conoces muy bien este texto, quizás ya hasta lo has memorizado, así que acompáñame por favor. Vamos a buscar ahí en nuestra Biblia, Jeremías 33:3, y bueno, si ya lo tienes, vamos a leerlo. Dice así: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Voy a leértelo nuevamente. Dice así: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes? Según la ciencia y algunos libros que se han publicado, nos dicen que las mujeres hablamos aproximadamente 20,000 palabras cada día. Eso me sorprendió, 20,000 palabras cada día, en comparación con los hombres, que solamente llegan a hablar unas 7,000 palabras. Así que en general todos hablamos mucho. Y es que todos tenemos mucho que decir, inclusive en nuestras oraciones. Porque sabes, hoy en día, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, hay tanta necesidad. La economía se ha visto afectada, la gente ha perdido sus empleos, hay gente que está enferma, tenemos a los niños en casa, entonces las personas llegan a perder la paciencia. Entonces hay tanto que decir, tanto por qué orar. A veces nos llegan peticiones quizás de nuestros familiares, de nuestros amigos. Pasan cosas en el mundo, incendios, hay huracanes, hay tantas cosas. Así que a veces en nuestras oraciones también tenemos mucho que decir. ¿Sabes? Hace ya algunos meses que Isaí me dijo que si jugábamos a dormirnos. ¿Qué padre no quiere que su hijo algún día le diga: papá, vamos a dormirnos, vamos a jugar a dormir? Y es que, ¿sabes? Ya en algunas otras ocasiones él me había dicho que jugáramos a dormirnos. Y yo recuerdo que en esas ocasiones lo que yo hacía era, me recostaba, cerraba los ojos. Y más tardaba en cerrar los ojos en que él decía kikiriki, y entonces yo abría de nuevo los ojos. Así que esta vez él me dijo: vamos a jugar a dormirnos. Pero la diferencia es que estábamos en la recámara, estábamos en el dormitorio. Así que yo me acosté en la cama, cerré los ojos, pero sabes, yo estaba esperando a oír al gallo cantar. Yo estaba esperando ese kikiriki. Pero cuando yo cerré los ojos, yo me acomodé en la cama y cerré los ojos. Y entonces, al cerrar los ojos, él dijo: ahora sí haré lo importante. Y sabes, eso llamó mi atención. Yo dije: ¿qué va a hacer? ¿No? Porque tú sabes, los niños pequeños pueden hacer un sinfín de cosas que a veces a los adultos pues nos asusta lo que puedan hacer, ¿no? Entonces, cuando él dijo esas palabras: ahora sí voy a hacer lo importante, entonces
pues yo empecé a mirarlo de reojo, ¿no? Empecé a entrecerrar mis ojos y ver qué era lo que estaba pasando. Y yo vi que él se bajó de la cama y entonces él comenzó a caminar. Y él comenzó a caminar y se fue hasta donde estaba una mesita que contenía su Biblia. Él tiene 4 años, así que tú y yo sabemos que un niño de 4 años no sabe leer, pero él tomó su Biblia porque él tiene una Biblia y él la tomó. Así que cuando él tomó su Biblia, él regresó caminando despacio porque él pensaba que yo estaba dormida. Así que él regresó caminando, se puso sobre la cama y abrió la Biblia. Él se sentó, él obviamente quedaba frente a mí. Él se sentó como cruzando sus piernas. Y entonces él empezó a hojear. Y entonces, mientras él hojeaba, empezó a decir: Señor, habla conmigo. Y él seguía hojeando y decía: Señor, háblame. Y de pronto, en medio del hojeo de páginas, él decía: porque tú enviaste a tu amado Hijo, tú enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, háblame. Y él continuaba hojeando las hojas, pasaba las páginas una y otra vez. No sé cuántos minutos pasaron. Él seguía ahí. De repente decía alguna palabra, pero cada que él hablaba, él decía: Señor, habla conmigo. Señor, háblame. No sé cuánto tiempo, te digo, no sé cuánto tiempo pasó en que él hojeaba y hojeaba la Biblia. Y sabes, no se trata de un niño. No se trata de una historia que sucedió. No se trata de él. Se trata de qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Porque sabes, la Biblia habla acerca de tiempos. Hay tiempo para todo. Y la Biblia es clara y dice: hay tiempo de hablar, pero también hay tiempo de callar. ¿Y cómo es que nosotros podríamos dejar que Dios nos hable si nosotros no callamos? Y la Biblia dice en Proverbios 17:28: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pero sabes, hay algo en la Biblia que también me sorprende. No todo el pueblo de Israel quería oír la voz de Dios. No todos estaban dispuestos a escucharle. En Génesis hubo hombres que oyeron su voz, pero conforme pasaba el tiempo, hubo aquellos que no lo deseaban. Y yo me preguntaba: ¿cómo es posible que alguien no quiera que Dios le hable? Pero era real. El pueblo de Israel, hubo un tiempo en Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 16, dice: conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este grande fuego, para que no muera. Dice: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. Y es que el pueblo de Israel decía: no Moisés, habla tú con Dios y tú dinos lo que Él quiere decirnos. Nosotros no queremos oírle. Y yo decía: ¿cómo es posible? Pero esto sucedió. Y como te decía, en la Biblia nos habla de tiempos. La Biblia nos dice eso. Y también hubo un tiempo en que Moisés le dijo al pueblo de Israel, le
le dijo, guarda silencio y escucha. Él no solo dijo, guarda silencio. Él también dijo, escucha. Porque hay un tiempo de guardar silencio. Hay un tiempo en el cual nosotros necesitamos escuchar. Y el texto que yo te leí al inicio, en Jeremías, en el capítulo 33, el primer versículo, el versículo 1 dice, vino a mí palabra del Señor. El Señor estaba hablando a Jeremías. Y el versículo 3 dice, clama a mí. Pero sabes, a veces nosotros nos quedamos ahí, en el clama a mí. Pero hay algo más, hay algo que va a suceder después. Dice, y yo te responderé. Él va a respondernos. Yo voy a responderte, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y es que cuando Dios habla, las cosas cambian. La Biblia también en Salmos nos habla acerca de cómo es la voz de Dios, que la voz de Dios es potente, es como un estruendo de muchas aguas, que la voz de Dios es como un fuego, que la voz de Dios hace temblar. Y es que su voz y es que su palabra tiene poder. Cuando Él habla suceden cosas maravillosas. Cuando Él habla hay bendición. Y no ha sido así desde el principio. En la Biblia lo dice, en Génesis dice que Él habló y Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Cada vez que Dios habla, algo sucede. Hay poder en su voz, hay poder en sus palabras, hay poder que tú y yo necesitamos. Hay tantas ventajas, hay tantas cosas que tú y yo podemos aprender, podemos entender cuando dejamos que Dios nos hable, cuando empezamos a callar un poco y dejar que entonces Él sea el protagonista de nuestro encuentro con Él. Dice la Biblia que cuando Dios habla, Él revela los planes que Él tiene para tu vida. Él lo hizo con Abraham. Él le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, yo voy a darte una nación, yo voy a hacer de ti una nación grande, yo voy a darte por heredad una tierra, yo voy a bendecirte y yo voy a hacer que sean benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y entonces Dios habló acerca de los planes que Él tenía para Abraham. Cuando Dios habla, te lo repito nuevamente, Él revela los planes que tiene para ti. Él nos dice qué es lo que va a hacer con nosotros. Él nos dice cómo Él nos va a usar. Cuando este apóstol tenía una vida anterior al conocimiento de Jesús, dice la Biblia que él perseguía a los cristianos, que él respiraba amenazas, y me refiero al apóstol Pablo. Cuando su nombre aún era Saulo y él iba camino a Damasco, él se encontró con la voz de Jesús y le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y él le dijo que tenía que ir a Damasco y tenía que encontrarse con un discípulo llamado Ananías. Y después, si tú puedes ir conmigo, si tú puedes ir conmigo a Hechos 9:11, dice así: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Eso se lo dijo el Señor a Ananías, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, porque Pablo había quedado ciego después de haber tenido ese encuentro con Jesús. Pero sabes, lo que me sorprende es lo que Dios iba a hacer, porque en el versículo 15 nos dice los planes que Dios tenía para Saulo, que después sería Pablo. Ananías dijo, pero ¿cómo quieres que yo vaya con este hombre si él es un perseguidor de los cristianos?
Pero entonces Dios le contesta. Y en el versículo 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Dios reveló los planes que tenía para Pablo a través de su palabra. Él iba a ser un instrumento que él iba a usar. ¿Sabes? Hay otra cosa más que sucede cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla, Él revela lo que va a suceder. Él te revela lo que va a suceder en tu vida, en tu familia, en tu ciudad. Él va a mostrarte lo que Él quiere para ti en el futuro. Él te va a dejar saber lo que Él va a hacer. Y eso lo hizo con Abraham, cuando Él habló con él acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él dijo: ¿acaso voy a encubrirle a Abraham lo que pienso hacer? Y dice la Biblia que él empezó a hablar con Abraham. Y fue en el tiempo en que Abraham trató de persuadir a Dios y decirle: Señor, si hubieran 50 justos en esa ciudad, no la destruyas por amor a ellos. Y sabes, Dios le mostró a Abraham los planes que él tenía. Y también lo hizo con Samuel. Cuando Samuel era muy, muy joven. Y él le dijo acerca de esto. Él le habló de noche. Dice la Biblia que Samuel aún no reconocía, aún no había sabido acerca de Dios, aún no tenía ese encuentro con Él. Así que él no reconocía su voz. Y cuando él le llamó, él pensó que era Elí, el sacerdote de aquel tiempo. Así que Samuel fue y se presentó con Elí y le dijo: Elí, ¿tú me llamaste? Porque él había oído que le decían Samuel. Y entonces él se levantó y él fue hacia Elí. Y Elí le dijo: no, yo no te llamé. Nuevamente Samuel oyó que le decían Samuel. Y él otra vez fue de nuevo con Elí a decirle: ¿me llamaste? Y él le dijo: no, yo no te llamé. Pero hubo una tercera vez en que Samuel escuchó su nombre y fue con Elí. Él fue con él y Elí le dijo: si vuelves a oír, di: heme aquí, tu siervo oye. Y fue entonces que una cuarta vez el Señor le habló a Samuel y Dios le reveló lo que él iba a hacer. Él le dijo que la casa de Elí iba a ser pues quitada porque había pecado en sus hijos. Y entonces Dios le reveló a Samuel lo que él pensaba hacer. Así que eso es lo que pasa cuando Dios habla. Él nos dice lo que va a suceder. Sabes, cuando Dios habla, ningún enemigo puede hacerte frente. Ningún enemigo, no importa cómo se llame, no hay enemigo que pueda enfrentarse contigo cuando Dios habla. ¿Cuántas veces en la Biblia podemos ver cómo Dios salió a pelear por su pueblo y Él le hablaba a sus siervos y Él les decía lo que iba a suceder y Él les daba la victoria? Lo hizo con Elías cuando tenían guerra contra los sirios y él estaba hablándole a Elías todo lo que el rey sirio hablaba en su cámara más secreta. Y entonces Elías podía avisarle al rey de Israel: no va a haber enemigo que te enfrente. Cuando Dios habla, hay un cambio en tu vida. No podemos ser los mismos. Es algo que se nota, es algo que se muestra en tu rostro, es algo que la gente lo va a ver.
porque no puede ser ignorado. Cuando Dios te habla, hay un cambio real en ti. Pero es necesario que nosotros dejemos que Él nos hable, porque te decía, tenemos tanto que decir. Quiero que leas conmigo, es un poco largo. Perdóname, tengo un poco de picazón en la garganta. No estoy enferma, pero lee conmigo, por favor, en Éxodo. Éxodo 33, 11. Primero vamos a empezar por ese versículo y después nos vamos a saltar a unos capítulos más adelante. Dice Éxodo 33, 11. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y si tú me acompañas y te mueves unas hojas adelante, en el capítulo 34 de Éxodo, comenzando en el versículo 1, dice así: y el Señor le dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. El versículo 2 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le mandó, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Así que aquí nos encontramos con Moisés. Moisés recibe una instrucción. Él oye la voz de Dios. Dios le dice: Moisés, alízate unas piedras y sube al monte. Sube al monte Sinaí. Que no haya nada más, que no hayan animales pastando, que sube al monte. Y el versículo 5 dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Señor fuerte, misericordioso, piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Y empieza a Moisés a adorar al Señor. Empieza a decir lo hermoso que es nuestro Dios. Él le dice: tú eres misericordioso, Señor. Tú perdonas, Señor. Tú eres grande, tú eres temible. Y empieza a adorar. Y es algo que me parece que es como una oración, porque él comienza a exaltar el nombre de Dios. El primer encuentro que él tiene, y empieza a adorarle, empieza a decirle: Señor, eres grande, Señor, eres misericordioso, Señor, perdonas, tú perdonas, Señor. Y entonces en el versículo 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Empezó a adorar. Él empezó a adorar, pero entonces, un poco más adelante, el Señor le empieza a decir sobre todo lo que él tiene que hacer, sobre las leyes, sobre los mandamientos, y el Señor empieza a hablar. El versículo 10 dice: y él contestó. Cuando dice y él contestó, se refiere a Dios. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Y yo quiero que pongas atención especial en esto. Moisés primero adoró. Él llegó a adorar.
Él se postró y adoró. Y entonces el Señor respondió. El Señor empezó a hablar con él y le dijo: yo voy a hacer un pacto. Yo voy a hacer maravillas que no han sido hechas. Y empieza a decirle: no, estas maravillas no han sido hechas en ningún lugar, en ninguna nación. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás las obras del Señor, porque será cosa tremenda la que yo voy a hacer contigo. Eso fue lo que respondió el Señor. Eso fue resultado de una adoración. Y el Señor habló con Moisés y Él le dijo todo lo que Él iba a hacer. Él le mostró cosas que nadie más pudo experimentar, porque la Biblia lo dice. No hubo alguien después de Él que hablara como Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y Él estuvo allí, dice la Biblia, Él estuvo allí 40 días y 40 noches. Imagínate cuántas cosas, cuántos momentos, cuántas palabras escuchó Moisés de Dios después de una adoración. Y aconteció, dice el versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que había hablado con Dios. Dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero el versículo 29 dice: su rostro resplandecía después de que había hablado con Dios. Y la Biblia nos sigue explicando y nos sigue diciendo cómo Moisés tenía que cubrir su rostro, porque su rostro era una evidencia de que él había estado con Dios, de que él había hablado con Dios y de que él había permitido que Dios le hablara. Cuando Dios nos habla, te decía, se va a notar, la gente lo va a notar. Va a ser algo que va a ser evidente. Y sabes, quizás tú puedas decir: pero es que ¿cómo puedo yo decirle a Dios que Él hable conmigo si tú no sabes quién soy yo, si tú no sabes lo que he hecho, si tú no sabes la vergüenza que hay en mí? Y eso es lo más maravilloso, porque Dios ha prometido que si nosotros venimos delante de Él y nosotros confesamos nuestros pecados y nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos, y Él nos limpia y Él nos lava y Él nos permite presentarnos delante de Él. No importa la vergüenza, no importa el pecado, tú puedes ser limpiado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, tú puedes venir y cuando tú te presentas con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, por supuesto que puedes decirle al Señor: Señor, háblame. O quizá tú puedes decirme: es que hay tantas necesidades en mí. Tú no sabes, mi esposo no tiene trabajo. Tú puedes decirme: no sabes lo que estoy pasando, no me conoces a fondo. Pero sabes, dice la Biblia, que el Señor sabe tus necesidades aún antes de que tú las pidas. Él ya las conoce, Él ya te conoce. Lo único que Él quiere es que nosotros vengamos delante de Él y que seamos transparentes y que nos presentemos delante de Él. Quizás podrías decirme: es que yo no sé orar. Pero sabes, solo podemos venir y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, soy Jessy. Señor, soy Pablo, soy Pedro, soy Juana, soy Carmen. Señor, soy yo. Aquí estoy, Señor. Y entonces tú puedes comenzar a adorar como lo hizo Moisés. Y entonces
entonces nuestra oración tiene que cambiar. La forma en que nosotros oramos tiene que cambiar para permitirle al Señor que Él nos hable. Para permitirle a Él que Él revele lo que Él tiene para nuestra vida. Y quizás tengamos que decirle: Señor, no me dejes hablar. No me dejes hablar, Señor. Haz que mi boca calle porque yo quiero que tú me hables. Porque yo necesito oír tu voz. Porque yo tengo esa necesidad de poder oírte, de poder conocerte más profundamente, de poderte oír decir mi nombre, de poderte oír, Señor. Señor, cállame. Señor, no me dejes continuar hablando. Habla tú. Cuando tú vienes con un corazón dispuesto, cuando tú callas, el Señor va a hablar. No te estoy diciendo que te esperes ahí, que digas: ay, ya pasó un minuto, ya pasó 2 minutos. Porque cuando la presencia de Dios llega a tu vida, quizás pasen tantos minutos y tú no vas a darte cuenta del tiempo. Y yo me acordaba de una canción y esa canción decía: quizás si oyes su voz, quizás vas a reír, quizás vas a llorar, pero vas a caer rendido ante Él. Y entonces quizás pase tanto tiempo y quizás solo llores, quizás rías, pero tendrás un momento con tu amado. Necesitamos ese tiempo. Necesitamos decirle: Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, habla conmigo. Señor, yo quiero escuchar tu voz. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos desean eso? Yo quiero invitarte esta mañana a que elevemos una oración a nuestro Dios. Quizás aquí no hay demasiado tiempo. Quizás se tiene que acabar la reunión, hay que ir a casa. O quizás tú lo estás viendo desde tu hogar. Quizás estás en tu sala. Quizás hay tantas cosas, pero yo quiero invitarte a que en tu casa, en tu habitación, en tu lugar secreto, tú tomes ese tiempo y tengas ese encuentro con Dios. Y mientras tanto yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos. Y no hay mucho que decir. Lo único que podemos hacer es adorar. Señor, tú eres majestuoso. Tú eres poderoso. Tú eres soberano. Tú eres el Dios de todas las cosas. Tú eres temible. No hay otro Dios como tú. Tú eres soberano. Tú eres alto. Tú eres sublime, Señor. Tú lo llenas todo. No hay imposibles para ti. Eres el Dios de poder. Eres el Dios de milagros. Eres el Dios que habla y las cosas suceden. Eres el Dios maravilloso. Eres mi Dios. Dile a Dios todo lo que Él es para ti. Tú eres mi Dios, Señor. Tú eres mi Padre. Tú eres mi amado. Tú eres mi Señor. Tú eres todo lo que yo tengo. Tú eres lo que más anhelo. Tú eres el deseo de mi corazón. Tú eres el sueño más grande en mi vida. No hay nadie más que tú para mí, Señor. Solo necesitamos adorar. No hay más que decir. Solo necesitamos adorar. Adórale al Rey. Adórale a Él. Y después solo calla. Solo espera en Él. Solo guarda silencio. Escucha lo que Él quiere hablarte hoy. Escucha, abre tus oídos para lo que Él tiene para tu vida. Gracias, mi Rey. Te buscamos, Señor, te buscamos. Buscamos oír tu voz. Buscamos conocerte diferente, más profundo. Señor, háblanos. Señor, háblanos, Señor. Háblanos otra vez. Háblanos, Señor.
Tú eres todo, Señor. El tiempo se acaba, Padre, pero Señor, seguimos buscándote, seguimos con nuestro corazón atado a ti, Señor. A donde quiera que vamos, Señor, te buscamos, te anhelamos. Yo quiero invitarte a que tú llegues a tu casa o donde tú estés y tomes un tiempo. Toma un tiempo para oír su voz. Que Dios te bendiga.